Listo. Bueno, entonces hoy teníamos que arrancar por la octava 64. La vez pasada habíamos visto que había expuesto Mariana y habíamos visto esta especie de viaje de Filomena a través de, sobre todo del espacio marítimo, que era como el espacio central en esta, digo, en esta parte. Y la otra cosa que habíamos estado viendo había sido como la introducción de manera un poco más fuerte de algunos relatos mitológicos, pero relatos mitológicos que estaban funcionando un poco como, digo, relatos de, como de autoridad, ¿no? Como de legitimación de lo que iba a pasar después. En esta partecita que vamos a ver hoy, eso se refuerza, es decir, otra vez se vuelve a apelar a las historias mitológicas, siempre puestas en boca de Tereo, es decir, es Tereo el que va a traer esas historias mitológicas como para suavizar lo que va a suceder después. O sea, una hipótesis de lectura es que la introducción de tanta mitología en realidad lo que hace es, bueno, por un lado, reforzar digo, ese sujeto entre poético y biográfico, que es el sujeto de Lope, que necesita legitimarse a partir de estos conocimientos, y digo, el conocimiento de ¿cómo se dice? El exponer de esa manera sus conocimientos mitológicos le sirve justamente para alardear de esta erudición que le viene medio de segunda mano. Pero por otro lado, también la otra hipótesis de lectura podría ser que la introducción de toda esta serie de relatos mitológicos también lo que hace es como atenuar, alejar, suavizar, legitimar la violencia que se va a producir inmediatamente y que va a tener como una sucesión de hechos violentos, ¿no? Entonces, la introducción de la mitología también parecería estar, digo, relativizando esa violencia, en tanto se la está incluyendo dentro de una tradición, y también lo que se está haciendo es como otorgarle digo, un estatuto como de ficción o de historia para ser contada. Por otro lado, también podemos pensar que la introducción de toda esta serie de historias mitológicas también podría funcionar en relación con, digo, teniendo presente la égloga tercera, ¿no? Es decir, otra vez la inscripción de la propia escritura dentro de esta serie de escrituras provenientes de la tradición clásica. En ese aspecto me parece que es fundamental, y bueno, es algo que venimos repitiendo a lo largo de todos estos encuentros, es fundamental pensar el personaje de Silvio y la metamorfosis de Silvio, ¿no? Pero bueno, eso me parece que es otra línea hacia donde podría abrirse, abrirse toda esta serie de historias que se van incluyendo. El otro elemento importante es la construcción del paisaje, así como en la reunión pasada veíamos que en la exposición de Mariana que el mar funcionaba como un espacio fundamental. En este caso, lo que va a funcionar como un espacio fundamental es, digamos, las selvas o, digo, o los bosques, o bueno, un espacio que identificaríamos con el espacio de la pastoril, o por lo menos la evolución del espacio de la pastoril en estos momentos, ¿no? Es decir, si la pastoril tiene desde Garcilaso, pensando en los textos que nosotros ya vimos y que ya trabajamos, si la pastoril tiene una figuración espacial y una trayectoria en tanto género, en tanto materia que se va a reflejar en la poesía, ¿sí? Tiene una resolución en Garcilaso y después pensando en que esa pastoril tiene otra resolución en las soledades, bueno, la Filomena podríamos pensar que es otra propuesta para resolver la literatura pastoril, digo, un siglo después o casi un siglo después de su fijación canónica renacentista por parte de Garcilaso, ¿no? Entonces esa sería otra deriva, ver, pensar qué pasa con este espacio de la selva, este espacio de lo pastoril, dentro de toda esta historia. Y me parece que este fragmento que tocaba hoy, eso lo está tematizando y lo está mostrando de manera bastante, bastante clara.
Después hay dos elementos más que me parecen fundamentales, que ahora igual los vemos en el recorrido que hagamos más textual, pero que me parece que también tenemos que tener presente, que tienen que ver con la interacción de voces poéticas. En este fragmento tenemos otra vez un diálogo entre Tereo y Filomena, ¿sí? Un diálogo que en realidad se produce casi como una competencia dialéctica, que es una competencia dialéctica falsa, ¿no? Porque sabemos que Filomena no lo va a convencer a Tereo, ya sabemos cuál es la resolución de ese diálogo, pero me parece que es un diálogo que es interesante en este punto y también es interesante para pensar otra vez lo que decía yo recién, ¿no? Ahí hay un modelo también de égloga, ¿no? Esta idea de que la égloga ha sido un género que en su base tenía el diálogo, me parece que podemos pensar que este diálogo entre Filomena y Tereo también está medio permeable a un experimento de pensar en, digo, en las raíces de la égloga, en pensar una de las posibilidades más fuertes de escritura de la égloga desde la tradición clásica, que es la posibilidad del diálogo, ¿no? Ustedes se acuerdan que Garcilaso tenía como en las églogas los tres ejemplos. La égloga primera, en donde teníamos una especie de factura mixta, en lo que tenía que ver con la relación entre la diégesis y la mímesis, porque teníamos esta narración y después teníamos como estos parlamentos de cada uno de los pastores. La égloga segunda, que estaba hecha de manera mucho más directa, pensando en una estructura dialógica, y por último la égloga tercera, que era una estructura que ya tenía que ver más con la presencia de un yo poético que organizaba toda esa materia que quería transmitir. En este caso me parece que es esa la idea, ya no hay lugar tal vez para pensar cómo se escribe la égloga, pero sí me parece que este diálogo también lo podemos pensar como una especie de reminiscencia del formato clásico de la égloga. Y por último, me parece que este diálogo, digo, no nos vamos a meter con esto porque no vamos a entrar en la segunda parte de la Filomena, pero me parece que este diálogo también podría adelantar de alguna manera toda esa contienda dialéctica, de polémica, en donde los protagonistas son estos pájaros que en realidad están hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con la fábula mitológica, con la historia de Filomena, sino que tiene que ver con una contienda, digo, contra los neoaristotélicos, ¿sí? En relación con los modos de representación. Pero bueno, el formato es similar, ¿no? Es para esta parte y son todas como líneas que podemos tener en cuenta y que podemos considerar y que suman sentido. Y el otro elemento dentro de esta construcción de las voces poéticas son la presencia bastante fuerte de esta especie de yo poético que está como adelantando lo que va a pasar, interpelando a Filomena. Teníamos la vez anterior, vimos una octava en donde ya empezaba a funcionar este yo poético, que es un yo poético que está medio como también pensando en que está como deteniendo lo que se está contando, que está reflexionando, está generalizando. Bueno, es una voz que está ahí, que es llamativa y es interesante y que reflexiona con cuestiones diversas, ¿sí? No siempre reflexiona acerca de lo mismo, ¿no? Bueno, eso ahora empieza a hacerse se puede percibir mejor y me parece que es como una tercera voz que tenemos que tener en cuenta. Si les parece, arrancamos como el recorrido más sobre el texto. No sé si tienen algo para añadir. Si no, arrancamos sobre el texto. Bien. Arrancamos en la octava 64, que es esta que está el verso, comienza en el verso 105 y que dice: ¿quién te dijera entonces, Filomena, en esa misma selva, en ese monte, ave amorosa, cantarás tu pena por todo su distrito y horizonte? Huye, tímida virgen, y refrena su error antes que Febo se trasmonte, o pide al cielo, en tanto mal confusa,
laurel de Dafne o fuente de Aretusa. En realidad, en esta octava, si le prestamos atención, en esta octava está como casi condensado todo lo que les vine diciendo recién, ¿no? Porque tenemos esta voz poética que está directamente dirigiéndose a Filomena, ¿sí? Digo, que no es Tereo, ¿no? Es previo al parlamento de Tereo, que está adelantando lo que va a pasar, digo, historia que el lector ya sabe también, o sea, sabe que le está adelantando algo que ya se sabe lo que va a suceder, está referenciándose en el espacio, ¿sí? En el espacio de, en esa misma selva, en ese monte, está aludiendo a la metamorfosis inmediatamente, ¿sí? Porque le dice que va a cantar su pena como ave, ¿sí? Y por otro lado, está como aconsejándola para que haga algo que se sabe que no va a hacer, ¿no? Entonces fíjense que irrumpe dentro de esa historia como para cambiarla, como para detenerla, como para algo que sabemos que va a ser absolutamente infructuoso. Y por otro lado, fíjense que tenemos además, fíjense en el último verso, ¿sí? Tenemos el último verso de las octavas, que sabemos que son versos en tanto, bueno, en tanto funciona empareado con la rima con el verso que viene antes, y que es el último verso que cierra la octava, sabemos que son versos bien significativos, los dos últimos o el último. Fíjense que está armado además bimembrado, que para eso la estructura de la octava es casi ideal, y está aludiendo, fíjense, a dos metamorfosis. ¿eh? Fíjense que está diciendo, o pide al cielo que la historia finalice en una metamorfosis, como si eso fuera el final, digo, el final más feliz esperable frente a lo que va a pasar, ¿no? Entonces, fíjense que le dice, o laurel de Dafne, ¿sí? O fuente de Aretusa. Fíjense que la historia de Aretusa, no sé si ustedes, sí, creo que la tienen ahí anotada abajo, es una historia de otra metamorfosis, tienen la nota ahí, si no la leemos, Aretusa, hija de Océano y de Doris, formaba parte del cortejo de Diana, y un día bañándose en el Alfeo, el dios del río, la persiguió hasta la isla Ortigia. Diana, para librarla de la persecución, la convirtió en fuente, pero Alfeo siguió visitándola a través del mar sin lograr enturbiar sus aguas. Entonces, fíjense que son dos historias que tienen como resultado una metamorfosis, ¿no? Dos historias que tienen que ver con una persecución hacia sujetos femeninos y que la solución para esas persecuciones son metamorfosis. ¿Cuál es la gran paradoja acá? La gran paradoja es que acá la metamorfosis de Filomena no va a ser el resultado para evitar lo que va a pasar, sino que va a ser el resultado final después de una larga serie de hechos violentos, ¿no? Es decir, no es que la metamorfosis va a resolver la violación, sino que se va a producir la violación, se va a producir la mutilación, se va a producir el encierro de Filomena, se va a producir el filicidio, y casi a lo último, digo, como último resultado de toda esta serie de violencias, se va a producir la metamorfosis. ¿Sí? Bien, fíjense que la octava siguiente, las dos octavas siguientes, como que continúan, ¿sí? Continúan con esas reflexiones de este yo poético, que en realidad se refieren directamente a una especie de acción poética, ¿no? Es decir, se refieren directamente a la acción esta del poeta que quiere contaminar, mezclar, darle su voz a Filomena, ¿sí? Porque fíjense que son dos octavas en las cuales le dice, pues te dejan con vos con que te quejes y a quien te oyere lastimado dejes, ¿sí? No es en los males el menor consuelo tener discreta voz para quejarse, que enternezca la tierra y mueva el cielo, cuando en realidad se sabe que la posibilidad de contar la historia no va a estar puesta en la voz, ¿sí? Entonces fíjense que acá también lo que se logra es esta especie de, otra vez, reforzar esta mezcla entre la voz del poeta y la voz de Filomena, ¿sí? O sea, Filomena le presta la historia
para contar su voz. Y esto se ve clarísimo, digo, esta mezcla se ve clarísima en el verso 126, ¿no? En donde está este doble sentido de pluma que tiene que ver, perdón, con la pluma del ave que levanta el vuelo, y también tiene que ver con la pluma del poeta que puede acreditar su voz, ¿no? Es decir, es una relación de ida y vuelta. La historia legitima la pluma del poeta y por otro lado el poeta es el que le presta la voz que no tiene Filomena para contar su historia. Entonces, estas 3/8 funcionan de ese modo y después inmediatamente se pasa a esto que decía hace un rato, que es la descripción del paisaje. Yo no sé si ustedes se detuvieron o pudieron leer estas octavas, pero no sé si no les llamó la atención esta acumulación de elementos, ¿sí? Casi exagerada, ¿no? O sea, absolutamente hiperbólica de la cantidad de elementos, basta, que se van juntando para poder construir este espacio, ¿sí? Fíjense que tenemos, por un lado, el arroyo, que va a ser como fundamental ya desde como la historia que contó de Aretusa y lo que viene contando de antes, y fíjense que después tenemos como toda una vegetación acumulada, ¿sí? Que también está remitida a figuras mitológicas, Narciso en flores y Siringa en cañas, un sitio que a la altura de 2 riscos, principios de 2 fértiles montañas, hurtaba sombras y en invierno nieve, que destilada en arroyuelos bebe. Perdí el nombre en la ribera undosa, que antes del mar arroyo se llamaba. ¿Sí? Fíjense que hay toda una descripción del paisaje, y lo que es re interesante es que en el medio de esta descripción del paisaje, fíjense esos 2 versos, el 149 y el 150, hay otra vez una reflexión metapoética, si la quisiéramos llamar así, ¿no? Fíjense que en estos 2 versos está esta pregunta, ¿sí? Que si antes ese yo poético le estaba hablando a Filomena, ahora le está hablando al arroyo. Y fíjense cómo dice, ¿por qué con esa lengua artificiosa, arroyo, te metiste en mar tan brava? ¿Sí? Fíjense que estos 2 versos están como proponiendo una doble lectura, una que tiene que ver con el paisaje, es decir, es un paisaje que a pesar de estar recibiendo, acumulando todos los elementos del locus amoenus, es un paisaje que en algún lado tiene algo de ferocidad, tiene algo de ruptura de esa armonía, ¿no? Es decir, hay un arroyo, pero está el mar bravo que está amenazando y acosando a ese arroyo, ¿no? Entonces hay un elemento en ese paisaje de intranquilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjense que está refiriéndose a la lengua artificiosa, ¿sí? O sea, el arroyo con lengua artificiosa se mete en el Bar Bravo. Y esto nos puede hacer pensar en una reflexión metapoética que a lo que está aludiendo es por qué el poeta, ¿sí?, está experimentando en un terreno que no le es un terreno propicio, ¿sí? ¿Por qué se está metiendo en el terreno de la lengua poética artificiosa, en una materia que es una materia que, digo, ya tiene un dueño, ¿sí? Ya Góngora escribió el Polifemo, ya Góngora superó el espacio pastoril en las soledades, y sin embargo acá tenemos un poeta que está, digamos, metiéndose en ese bravo mar, ¿sí?, en ese bravo mar de la nueva poesía, compitiendo a partir de una lengua artificiosa que no maneja. Digo, podemos pensar que esto en realidad, además de estar reflexionando sobre el espacio poético que se está construyendo, también nos está llevando a pensar en cuestiones que tienen que ver con la propia escritura con aventurarse en esta materia y aventurarse con esta tradición, ¿sí? Entonces podemos pensar que esta reflexión también sirve justamente para postular, digo, esto que
vimos que en el epilio era algo común, ¿no? Que el epilio podía pensarse como un género que reflexionaba sobre sí mismo. Entonces acá podemos pensar que tenemos esa reflexión sobre la propia práctica de aventurarse con esta materia, aventurarse con esta forma estrófica, aventurarse con no escribir épica, sino escribir esto. Bueno, un montón de elementos que nos pueden llevar a pensar en que en realidad esto se está dirigiendo directamente al poema y no al arroyo. Digo, en un poema en el cual el espacio acuático es central, esto de referirse al arroyo también puede ser un argumento a favor de pensar en esta situación, ¿no? Eh, entonces, fíjense que además está esta comparación siguiente con los palacios, ¿no? Con la pobreza y los palacios. Entonces, tenemos otra vez un poco lo mismo, ¿no? Esta duplicidad que el poeta intenta entrar en palacio es también un poco la comparación de lo que le pasa al arroyo. Entonces, hay como bastantes elementos que permiten aventurarse en esa hipótesis. Aquí jamás pastor llegó cansado por fresco albergue de la... Ahí vuelve a la descripción del paisaje, ¿no? Aquí jamás pastor llegó cansado por fresco albergue del ardiente estío, ni estampa señaló lento ganado sobre la escarcha del invierno frío. Sigue, digo, con acumulaciones, que más que acumulaciones del paisaje, ya son acumulaciones que tienen que ver con acumular elementos de la materia pastoril, ¿no? Es decir, va un paso más allá de una construcción exagerada de un locus amoenus, sino que lo que está haciendo es presentando una acumulación de elementos de la literatura pastoril. Es decir, podemos pensar que es otro modo de superar esto que decíamos al principio, ¿no? Si en las soledades hay como una especie de gramática de superación de la materia pastoril, podemos pensar que acá también podemos ver esto, es decir, en esta construcción tan exagerada de este espacio que en realidad, insisto, no es que está acumulando elementos, sino que está acumulando casi como significados de la literatura pastoril, ¿no? El pastor que llega cansado, no llega cansado, porque hay el fresco albergue, viene con el ganado, el invierno, el prado conservaba las perlas del rocío, ¿sí? Fíjense también esto, ¿no? La utilización también de estas metáforas absolutamente cristalizadas y fijas que también están funcionando para significar el espacio, ¿no? Conservaba en afeitados céspedes el prado, conservaba las perlas del rocío, desde el primer crepúsculo del día hasta que el sol segunda vez volvía. Fíjense otra vez esto de la naturaleza formando un muro, ¿sí? Intrincadas zarzas formaban un muro, formaban de vallicos y gamarzas. Presten atención al sintagma arquitectura natural, que de alguna manera está proponiendo esa unión entre, digo, el arte y la naturaleza, esta intervención de la naturaleza que es la que vemos, por ejemplo, en las soledades. Ya lo mencionamos acá eso, ¿no? Que las soledades también nos muestra una naturaleza intervenida todo el tiempo por la acción del hombre, ¿no? O sea, intervenida o en el pasado o en el presente, pero intervenida al fin. Y con esta idea de arquitectura natural, acá también se está dando como la misma perspectiva de una naturaleza en la cual el artificio, la acción no natural es como fundamental para ordenarla, ¿sí? Necesita de una especie de un ordenamiento, porque si no la naturaleza por sí sola está como desbordada. Fíjense el muro, el laberinto oscuro, ¿sí? Y cómo aparte la otra cosa que también podemos pensar es cómo esa acumulación de elementos, en realidad, lo que también están haciendo es acompañando la previa, por decirlo de alguna manera, la preparación de la violación, ¿no? Es decir,
no es en cualquier espacio, es en un locus amoris abigarrado, exagerado, lleno de tópicos, intervenido. Entonces, digo, es en ese espacio en el cual se va a producir la violación. Es un espacio que nos parecería decir, esta construcción, digo, el locus amoris ya no sirve para lo que venía sirviendo, ¿sí? O sea, está derivando en otra cosa, ¿sí? Esa otra cosa es que ya no es más el espacio, no es más el espacio del amor, no es más el espacio, no es más el espacio del encuentro, no es más el espacio del desamor, digo, no es que uno también puede pensar, es el espacio del desamor, es el espacio del lamento, es el espacio del abandono, es el espacio de la muerte, ¿no? Si pensamos en Etinarcadia Ego, en donde la muerte está presente en el locus amoris, bueno, no, es otra cosa esto, ¿sí? Es el espacio de la violación. De ese modo, al ser otra cosa, se está construyendo de otra manera, ¿sí? Se está construyendo desde esta percepción tan exagerada y tan en un punto también podemos pensar si no es una construcción paralela, no digo parecida, digo paralela, análoga, al espacio de Polifemo, ¿no? Al espacio en donde se desarrolla la fábula de Polifemo, la cueva de Polifemo. Digo, en ese punto me parece que se puede pensar desde desde esa idea medio como paralela entre una cosa y otra. ¿Qué presto el corazón avisa al pecho? ¿Cómo en forma de lengua está formado? ¿Qué presto a Filomena el paso estrecho? La prevención anticipó el cuidado, mas donde no hay sagrado de provecho y solo el cielo sirve de sagrado, animando la duda, la esperanza, risa suele fingir la confianza. Fíjense que acá tenemos otra vez esa intervención del narrador, y algo que me olvidé de decir es, tanto en la vez del arroyo con la lengua artificiosa como acá, fíjense el hincapié también en la presencia de la palabra lengua, ¿no? Lengua que va a ser justamente el objeto de la mutilación, ¿no? Y fíjense acá también, ¿no? Como el corazón tiene forma de lengua, ¿sí? Es decir, esto también está bueno para pensar como estas redes que están construyendo la historia y que están anunciando la historia. Bien. Y entonces fíjense que inmediatamente después viene este diálogo, ¿sí? Este diálogo que les mencionaba yo al principio, y que va a ser un parlamento de Tereo, ¿sí? Que va a ocupar acá desde la octava 74 hasta... ay, perdón que perdí la hoja. Espérenme un segundito. Desde la octava 74 hasta la octava 78, ¿sí? Estas 4 octavas bueno, va a desplegar Tereo una especie de capacidad dialéctica, de convencimiento, en el cual, claro, lo que va a hacer con esto es una especie de suavizar, así como la mitología lo suavizaba, bueno, va a juntar ejemplos de la mitología, pero también a estos ejemplos le va a sumar, digamos, esto que hablábamos la vez pasada de ideas presentes en los tratados de las pasiones, ¿no? Entonces le va a sumar a los ejemplos mitológicos, le va a sumar cuestiones relacionadas con el origen del amor, el desarrollo del amor, bueno, las pasiones, cómo se encienden, cómo se apagan, digo, todo un montón de elementos que lo que van a hacer es, de alguna manera, justificar o legitimar el lugar del violador y borrar un poco todo lo terrible que tiene ese primer acto violento dentro del poema. Fíjense que eso lo pueden ver, o sea, lo pueden ver ni bien empieza, ¿no? Por ejemplo, lo pueden ver acá en la segunda octava. Digo, hay como lugares en donde se va desperdigando, ¿no? Fuerza de amor, es decir, como esta idea de construcción de Tereo como un enamorado.
Y por otro lado, fíjense que hay otros lugares en donde dice, bueno, no sé, de Júpiter advierte soberano, que compasión de los amantes tiene, mira que los perdona siempre humanos, ¿sí? Y baja después con todos estos ejemplos que en realidad lo que hacen es esto que les decía yo, ¿no? Como algo como que suavizar, eh, suavizar lo que va a ir ocurriendo después. Les decía entonces que el parlamento este de Tereo ocupa esas 4/8 y que después viene como se interrumpe en un momento con 3/8 que se ponen en el medio, que no sé si se fijaron qué es lo que está, qué es lo que se está mostrando en esas 3/8. En esas 3/8 lo que se está haciendo es, se está describiendo, ¿sí?, la reacción física de Filomena frente a estos requerimientos de Tereo. Y esa reacción física de Filomena en un punto opera o funciona del mismo modo que la descripción de ese locus amoenus, ¿no? Es otra vez una acumulación de elementos tópicos de la descripción femenina. En este caso, acuérdense que la descripción primera de Filomena, ¿se acuerdan que estaba hecha medio como en contrapunto con la de Progne? O sea, si Progne era la doncella muy bella, Filomena era mucho más que muy bella, pero digamos que el modo en que estaban descritas era un modo similar, ¿no? Los recursos a los que echaba mano el poeta eran recursos similares que tenían que ver sobre todo con la acumulación de las coordenadas propias de la descripción de la mujer provenientes del petrarquismo. Y en este caso, para mostrar la reacción de Filomena, hace exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo, perdón, lo mismo que con el locus amoenus. Frente a esta descripción que va como acumulando todos estos elementos, lo que hace es exagerarla y poner uno atrás de otro, ¿sí? Cual suele a medio abrir la fresca rosa, la púrpura encender antes que vea el sol sus hojas y guardar celosa las perlas con que el alba la hermosea, cubrió de Filomena temerosa que ya las plantas de laurel desea, vergonzoso coral la hermosa cara a cuya grana el tierno llanto para. ¿Sí? Fíjense que esta octava es para describir cómo Filomena se ruboriza cuando escucha cómo le va cambiando el color de la cara mientras va escuchando lo que le está diciendo, Tereo, ¿no? Digo, y continúa, vergonzoso coral la hermosa cara, y fíjense que la octava siguiente dice, mas no hay rubí que a la vergüenza iguale, ¿sí? Y otra vez viene con la aurora, saber la causa porque mueve a risa, abril la aurora cuando está llorando, no quería llorar porque temía que el fiero amante su flaqueza argulla, y así las pocas perlas detenía que se escapaban sin licencia suya, con ellas más el nácar se encendía, que no quiere el temor que restituya la sangre al corazón, porque comienza él a ser flaco y fuerte la vergüenza. Es decir, como el cambio corporal de Filomena está expresado a partir de todos estos términos, y por otro lado lo que está haciendo es anunciando una especie de imposibilidad de algún tipo de reacción, ¿no? Entonces también habría que pensar si la descripción física de Filomena no funciona de alguna manera del mismo modo que la descripción de este locus amoenus, es decir, un modo de mostrar que son códigos ya de escritura y de descripciones que poco sentido tienen en el relato de las historias, ¿no? Mostradas como moldes vacíos que en realidad solo son una acumulación de metáforas que no tienen detrás ningún tipo ni de sentido, ni de función poética, posible. Pero por otro lado, o sea, eso sería una posible lectura, pero por otro lado, otra manera de leer esto es justamente lo que yo les decía al principio, ¿no? Una manera como de atenuar toda la violencia del relato, ¿sí? Todo lo que el relato tiene de terrible,
digo, atenuarlo al reducirlo a otra vez, digo, sería como el mismo camino, pero con una idea distinta, ¿no? Reducirlo a lo que tiene de meros códigos, códigos literarios, ¿no? Es decir, vaciarle el sentido, pero también en ese aspecto, ¿no? No vaciárselo en el sentido de capacidad de ya no representar, sino justamente vaciárselo en el sentido de no expresar de modo acabado la violencia que toda esta historia tiene y contarla, bueno, como una historia más. No sé si me explico las dos posibilidades, no sé si quedan claras. Igual si no me entienden algo, párenme y me lo dicen, ¿sí? Bien. Seguimos. Prosigue entonces el traidor Tereo. Ay, esperen que volví a perder la hoja, ¿sí? Mm, perdón, ¿eh? Acá, acá estoy. Aquí. Bien. Eh, bueno, sí, entonces Tereo con este parlamento que se vio interrumpido por esta descripción de los cambios de los cambios físicos de Filomena, y lo que me parece interesante de esta parte es justamente el modo en que, digo, ocurre con el espacio lo que se viene previendo que va a pasar, ¿sí? La selva se transforma en tenebrosa y fíjense que dice, en esta selva tenebrosa mira, cuán lejos de la gente nos hallamos, a donde ni ave canta ni respira, céfiro apenas por los verdes ramos, si el eco me oye suspirar, suspira, no hay otra voz a quien temor tengamos. Es decir, fíjense cómo toda esa construcción del espacio se vuelve en contra, ¿no? Todo es un poco lo que decíamos antes, todo ese locus amoenus en realidad se reformula en términos de lugar siniestro, ¿sí? Si bien el sintagma selva tenebrosa está en Ovidio, ¿sí? En este caso, fíjense que lo que se hace es como cambiarse, no hay aves que respiran. Digo, el Locus Amoenus es el lugar en donde las aves cruzan cantando. Digo, el viento es el que no respira, pero a como está formado en el verso y con el hipérbato, con el hipérbato que hay ahí, parece que son las aves las que no respiran, ¿no? No sé si ven en el tercer verso, a donde ni ave canta ni respira, céfiro apenas, o sea, sí, viene el encabalgamiento y es el viento el que no respira, pero en realidad parece que son las aves, y si después eso lo referenciamos en la metamorfosis y en la imposibilidad de Filomena de contar su historia, todo esto es como que adquiere un nuevo sentido, ¿no? Si el eco me oye suspirar, suspira, ¿sí? Fíjense que la historia de Eco ya la contó antes, ¿sí? Y ahora, bueno, es el Eco, no es la historia de la ninfa Eco, pero está presente, ¿sí? Y no hay otra voz a quien temor tengamos. O sea, ¿qué otra voz es la de tener temor? Es la voz de Tereo la que hay que tener temor, ¿sí? Y acá no hay otra voz a quien temor tengamos. Bien, y ese, si nos dijéramos amores, eso mismo dirá que no temores, ¿sí? Es decir, fíjense cómo Tereo reformula toda la historia, ¿sí? Y fíjense cómo está en esta idea del eco, que el eco es el eco. Entonces, si se dice amores, no va a decir temores, pero por otro lado, eso se produce en una selva tenebrosa, ¿no? Entonces, fíjense que está bueno ir siguiendo el Parlamento de Tereo, está bueno porque en el Parlamento de Tereo hay como todo, hay como toda una línea, que es la línea de esto de cómo atenuar la violencia, no todo el tiempo es la línea de atenuar la violencia, que tranquilamente la podríamos leer desde cualquier lugar que tenga que ver con una lectura que haga más como una teoría de género, ¿no? Es obvio que es una historia en la cual se va a borrar lo que la historia tenga de violencia contra la mujer, porque está así armada porque está así armada la fábula mitológica.
Pero por otro lado, fíjense cómo podemos ir viendo como otra línea en la cual podemos ir viendo esto, y sobre todo lo podemos ir viendo, me parece, a partir de esta especie de, como de construcción o de desarme de los tópicos literarios. O sea, como por otro lado se puede ir viendo esto. O sea, toda la operación que la evolución de la pastoril va a llevar adelante indefectiblemente sobre los tópicos que levantó y que canonizó la pastoril renacentista y también las églogas de Herrera, bueno, pueden también mirarse y para pensar esta otra idea, ¿no? Ver cómo ahí es donde podemos ver la violencia, ¿sí? Ahí donde podemos ver todo este suceso de hechos terribles y de hechos sangrientos, los podemos ver por ese lado. Bien, entonces fíjense que como que continúa esta especie de intento de convencimiento por parte de Tereo, y también esto supone una correspondencia en el diálogo por parte de Filomena, ¿no? O sea, Filomena triste pero animosa, ya encendida en color. Fíjense que tenemos otra vez la reacción física, y fíjense que acá se usa este tópico de la pura rosa de la tez serena en azucenas cándidas bañadas, es decir, es el tanto que de rosa y azucenas, ¿sí? de Garcilaso. Tenemos los dos mismos términos de comparación, justamente para ver esta especie de oposición dentro de la descripción, ¿no? Así risueña reprimió la pena, ¿sí? Fíjense, entonces tenemos la risa, la pena, la rosa, la azucena, y después fíjense que está estos dos últimos versos: que espera el bosque en silbos lastimosos, de su garganta quiebros numerosos. Es decir, ¿esto cuándo lo espera el bosque? Ya una vez producida la metamorfosis, claramente, ¿no? O sea, está como avanzando sobre esto, porque se sabe que las quejas, digo, las primeras quejas, primero que son primeras quejas que van a ser infructuosas. Segundo, que las va a esperar un bosque que ya nos dijeron que es una selva tenebrosa en donde no hay nadie, no hay eco, el eco solo repite lo que se dice, o sea, no hay mucha acción posible frente a esas primeras quejas, ¿sí? Las quejas verdaderas van a venir después, con el ave ya, con Filomena ya metamorfoseada en ave, o con el poeta contando la historia, ¿no? Entonces, eso también tampoco lo perdamos de vista, el lugar del poeta dentro de toda esta mezcla de voces, de silencios y de lenguas. Bien. Y fíjense que lo que hace Filomena justamente es refuerza la descripción del espacio, ¿sí? Refuerza la descripción del espacio y además acude a tópicos, como clásicos acerca de, bueno, la honra de la mujer que prefiere matarse antes de ser violada, ¿sí? Es que me des la espada, que ceñida de vencerte, mujer está corrida, con ella quiero ver si más hermosa te podré parecer. O sea, fíjense que también algo que no lo dije, pero seguimos teniendo como ecos de otros géneros, ¿no? O sea, yo hice mucho hincapié en la pastoril, en este fragmento, mencioné el epilio, pero bueno, también tenemos ecos de otras cosas, ¿no? Tenemos otra vez como estos medios ramalazos de la épica y también de la tragedia. O sea, no nos olvidemos, digo, que tampoco lo dije, en este diálogo que referencié en la posibilidad dialógica de la égloga, no nos olvidemos que estamos frente a un dramaturgo, ¿no? Entonces que muchos de estos diálogos también están contaminados por la práctica dramática, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos también medio como unos recuerdos de esas mujeres de las obras de teatro, que bueno, en el caso de Lope, muy pocas veces se resuelven en tragedia, o sea, muy pocas veces son heroínas trágicas, pero está presente esto, ¿no? Están presentes estos personajes, no sé, digo, está presente, qué sé yo, Laurencia, esos personajes que Lope sabe, o sea, tiene una plasticidad para construirlos desde su experiencia de dramaturgo.
Digo, acá me parece que se ve bien claro esto, son estas las palabras que le diste al rey mi padre, aquel tan noble anciano que en la orilla del mar llorando viste, o sea, esto tranquilamente podría ser un diálogo dramático, tranquilamente. A ver, perdónenme un segundo. Quédate callado. Bueno, perdón. Entonces, ahí tenemos en este ejemplo, ¿no? Fíjense que el diálogo, el referirse a Tereo por parte de Filomena, se suspendió. Bueno, listo. El referirse a Tereo por parte de la manera en que Filomena le habla a Tereo es muy distinta de la manera en que Tereo le habla a Filomena, ¿no? Tipo, toda eso que dice Filomena animosa, Filomena es como que es casi una arenga hacia Tereo, ¿no? Y ahí es donde yo veo como una especie de referencia al diálogo dramático. Y fíjense que además lo que hace Filomena es, ¿se acuerdan que el texto venía como diciendo el traidor Tereo, el todavía no traidor Tereo? Filomena es como que en este diálogo, en esta serie de preguntas, lo que hace es justamente reforzar ese primer esbozo de la traición y de esto que había al principio, ¿no? Fíjense que se refiere directamente a lo que pasó antes, ¿no? Vuelve al argumento de antes. Entonces, fíjense que las promesas que le dio al rey mi padre, toda esa descripción, ¿se acuerdan toda esa descripción del final del último canto, del final del primer canto? Cuando Tereo la convence diciéndole a dónde la va a llevar. Entonces le dice, ¿son estos los regalos que decías que me habías de hacer? Las verdes huertas, las fuentes frías, o las que yo con lágrimas dilato. ¿Sí? Fíjense qué buenos que están esos dos versos. Digo, están buenos por dos cosas. La primera, porque fíjense que está otra vez en las verdes huertas y las fuentes frías, está otra vez esta relativización de la naturaleza, es decir, no es a la naturaleza a donde la llevaba Tereo, es a una naturaleza intervenida, ¿sí? A las huertas y a las fuentes, hay una acción del hombre. Y por otro lado, fíjense, o sea, y que no es, claramente no es ese espacio tenebroso que se acaba de construir. Y por otro lado, fíjense que está buenísimo porque está otra vez referida al tópico de el llanto que hace crecer los ríos, que hace crecer las fuentes, que hace crecer los arroyos, ¿sí? Y eso está bueno porque justamente está puesto eso en el lugar del poeta, ¿no? Generalmente es el poeta el que es el pastor cuando llora, que hace crecer las fuentes, es el poeta, el soneto de Garcilaso, en donde eh, o convertido en agua aquí llorando, ¿no? Entonces fíjense que acá es Filomena la que llorando está dilatando las fuentes y por otro lado no nos olvidemos de ese arroyo que está llegando a la mar, ¿no? En esa lengua artificiosa está llegando al mar. Entonces fíjense cómo estos versos están buenos también para pensar eso. Eh, y después, bueno, fíjense que cambia y no se dirige a Tereo, sino que se dirige directamente al padre, y que acá lo que habría es como completar esa figura del padre, que la vez pasada decíamos, ¿qué es este, este pandión? ¿No? Es el viejo de la comedia que no entiende nada, es alguien que lo engañan en serio. Bueno, y fíjense que acá es como la propia Filomena la que tiene que, digo, expresar eso cuando dice, diste la propia oveja al lobo extraño, ¿no? Entonces fíjense como acá queda como, digo, quedaría como de alguna manera cerrado esa primera parte, ¿no? Quedaría habría como un primer núcleo de conflicto que queda cerrado. Digo, ya se sabe que Tereo es un traidor, que hay un engaño, hay una reconocer esto, y lo que viene después es otra cosa, ¿sí? Es como que se abre a toda la segunda parte, que es toda esta segunda parte de sucesos mucho más violentos, mucho más terribles. Es decir, si uno pensara en una metamorfosis tradicional, tal vez debería terminar acá esto, ¿no? Con el reconocimiento del engaño, con Tereo que la quiere violar, y con una intervención divina de algún dios o de alguna diosa
que lo que hace es transformar a Filomena en ruiseñor, para que la violación no siga adelante. Bueno, pero no es esto lo que va a pasar. Digo, esta primera parte no se resuelve, al revés, ¿sí? Se produce la violación y a partir de ahí empieza como una serie distinta, una serie de elementos distintos. Por los dioses, te ruego que refrenes esa loca pasión, que si esto acaba, yo te amaré creyendo el que me tienes, pues que dejas por mí lo que intentabas, y se resuelto, a tu apetito vienes, como antes de escucharme imaginabas, presume que primero de mi vida, que de mi honor serás fiero homicida. Fíjense que no pasa esto, digo, Filomena no se muere, pasan cosas muchísimo peores, ¿no? Pero es como que la historia acá se va para otro lado. Creo que era hasta acá, ¿no? Era hasta esta octava. Entonces, bueno, lo que me parecía interesante eran estas cosas que más o menos les esbocé hasta acá, pero que me parece que están buenas porque son como líneas de lectura que después las vamos a poder seguir. Y por otro lado, porque me parece esto, que es como que termina como una primera parte. Si bien esta primera parte que termina no se corresponde con la estructura, me parece que se puede cerrar una primera parte acá. Y después, bueno, sí, como les decía, ya empieza la cadena de los otros hechos que son como otra cosa, pero que van recogiendo parte de estas cosas que estuvimos viendo hasta acá. Bueno, voy a dejar de compartir. No sé si tienen algo para decir o algo que no les haya quedado claro y que necesiten que les aclare o algo que se les haya ocurrido o algo, no sé. No, yo pensaba, me quedé pensando en esto que yo también lo había marcado de Azucena y Rosa, y que en esta reconfiguración que aparece de tópicos también podría pensarse en una reconfiguración del Carpe Diem, ¿no? Una reconfiguración medio rara de que, no sé, la juventud pasa a ser como esa virtud que le arrebatan, ¿no? Por la violencia, y no sé si no es también, a ver, esto ya estoy aventurando, pero no es como una especie de invitación a, no sé, viste, como decir, aprovechar la juventud, no, no sé, pero hay como un carpe diem ahí medio raro. Sí, sabés que está re bueno eso, porque aparte de lo que estoy pensando ahora es que, viste, a lo largo del poema se hace como mucho hincapié en la juventud de Filomena, que es más chica que Progne, en que pasa el tiempo y que pasó el tiempo. Y sí, está bueno pensar cómo, qué pasa con el Carpe Diem, ¿no? Porque además pensando que Lope no tiene poemas específicos del Carpe Diem. Así como, viste, el que se lee como Carpe Diem es el de la calavera, o sea, es como otra cosa, y está bueno, porque aparte usa, viste, la rosa y la azucena, usa los dos, y Claro, y cuando hace esa descripción física que vos señalabas, también lo primero que dice es la rosa que se abre. claro, claro, o sea, hay más que el Carpe Diem, ahí está re el Collier Huirgo Rosa, ¿no? Está como bien claro ahí. Sí, está bueno pensar. Habría que ver ahora, más adelante, si podemos seguir con esa línea de lectura y si hay algo más. Porque aparte, este hincapié en el paso del tiempo, ¿viste? Que si Progne tenía 18 años, Filomena tenía 12, y después pasó el tiempo y Filomena creció, y, y puede ser, ¿no? Habría que seguir pensando en esa línea. Está bueno. Sí, está re bueno. ¿Algo más? Perdón, Flor, yo estoy sin cámara porque tengo una conexión horrible con el teléfono. A mí me gustó esto de arquitectura natural y el artificio de la naturaleza, que es súper barroco, ¿no? Va y viene un montón con eso. Y
en la estrofa 33, que yo las tengo numeradas como por canto, juega un poco con esto de la naturaleza y convención, y es medio como un... En esa estrofa en particular, cuando vuelve nuevamente como a partir de ahí tiene ya la palabra Filomena, es como hay un clivaje ahí, como que se pone bien en relieve esta idea de la conciencia de la violencia que se va a ejercer como algo no natural. Y la justificación a través de la convención, ¿no? Dice, pues la razón y la ocasión te fuerza, que más quieren discretos enojados, tener agradecidos que agraviados. A mí eso me pareció súper interesante, porque va, bueno, en toda esta línea de reflexión sobre el artificio, la naturaleza, está súper interesante toda esta parte. Sí, la octava, ¿cuál es? Porque, ¿cómo La empieza? 33, yo las tengo numeradas así. No puedo no dejar de aventurarme o quitarme la vida, y si esto es fuerza, mejor es enojarte que matarme, pues más que yo te esfuerzo, amor, me fuerza. Piadosa tú bien puedes remediarme, pues la razón y la ocasión te esfuerza, que más quieren discretos enojados tener agradecidos que agraviados. Ah, acá, no puedo, no. Esto lo dice Tereo. Sí, sí. Eh, sí, y entonces no me doy cuenta de la relación con el tema de la naturaleza. Perdón. No, me quedé pensando en esta idea de la naturaleza como artificio. Sí, Y acá pasa, digamos, en la misma estrofa de esta idea de que hay algo que lo fuerza, sí, fuerza fue mi estrella. ergo, es una justificación de su culpa, Sí, con esta idea de más quieren discretos enojados, pero agradecidos que agraviados, que refiere a una convención social. A mí sí, ese pasaje, como entre esas dos líneas argumentales, como que condensa ahí, está bastante interesante, porque después en el discurso de Filomena también hay toda una alusión a convenciones sociales, las promesas que le hizo al sí, padre, sí, el reino claro, prudente. sí. eh, Ese diálogo me pareció como Sí, interesante. no, y lo que está bueno también para pensar es que fíjate que es una octava en la cual hay todo un juego, digo, hay como un manejo del lenguaje, dejando bien en claro la idea del concepto, ¿no? Fíjate con este juego que hace entre yo te esfuerzo, amor me fuerza, la razón y la ocasión te esfuerza, es decir, hay como una intervención también sobre el lenguaje muy fuerte en esta octava, yo no me había dado cuenta, pero ahora De toda la mirándola. literación, ¿no? Con Sí, sí, fuerza, de todo, esfuerzo. ¿viste? Ujú. Agraviados, agradecidos, como el juego con esto, es como un poner en foco que también, digo, ese manejo se hace con el lenguaje, ¿no? Las convenciones, las descripciones y el lenguaje, como todo junto. Exacto. Sí, Sí, me pareció súper interesante esa estrofa. Sí. sí, está bueno, sí. Aparte no puedo, no, o sea, es como, ¿qué más? Yo pensaba si no se podía relacionar esa respuesta de Filomena que mencionaste, la relación con la arenga, con otras mujeres que toman roles poco femeninos, como la mujer en la Araucana. Y yo en realidad el otro día leí un artículo sobre mujeres en la geografía española que toman la espada o que tienen reacción frente a conquistas. Y que, bueno, eso es un tema interesante para analizar de parte de Claro, teoría es de género. como que viene de esas intervenciones de la mujer en la épica, ¿no? Eh, o sea, está, y también es un poco el formato que le da a Laurencia en Fuenteovejuna, ¿no? Es ese cuando le dice a los varones, le dice mujeres. Ahora, lo interesante de esto es que acá tiene cero eficacia, es decir, eh, eso es lo interesante, digamos, ¿no? Que es como el modelo reconocible, pero que no tiene ningún efecto sobre, digo, ningún efecto argumental, ni ningún efecto, no tiene ningún efecto de nada. Eso es lo que es interesante, o sea, es muy interesante ver por dónde pasa la voz de Filomena, qué es la voz de Filomena, dónde está, ¿no? Sí, claro.
¿Algo más? No, medio una pavada, pero en la última estrofa que leímos está como Filomena abogando por esta idea que estaba en uno de los artículos que leíamos de amor casto como contrario al deseo, ¿no? Sí. Esta idea de que si esto acaba, yo te amaré creyendo el que me tienes, ¿no? Hay como esa idea ahí. Sí, cuando aparte le dicen que le va a dar la palabra de esposo y esto tiene que Exacto. ver con, o sea, en realidad esa especie de cuestión más como biográfica y contextual que definen para Lope en este momento, en donde hay como una reivindicación justamente del amor casto, por toda una serie de cuestiones que tienen que ver con su biografía y con su necesidad de posicionamiento, ¿no? Sí. Está, o sea, está, aunque después queda absolutamente relativizado todo. Bueno, si les parece, entonces dejamos acá. La próxima sería el 24 de septiembre y eso lo tenía Jean, eso, ¿no? Para exponer. Perfecto. Y después el 5 te toca a vos, Orne. Y bueno, y después ya el 22 terminamos. Si quieren pueden ir pensando las que tienen que hacer trabajos, si quieren pueden ir pensando, si no, no, bueno, eso lo van viendo ustedes y después podemos pensar después cómo seguimos cuando terminemos este recorrido por el texto. Así que bueno, cualquier cosa nos escriben, me escriben y acuérdense que esto queda grabado y lo subo al canal este de Seminario de Poesía del Siglo de Oro.